Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 22 de marzo, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para responderlas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud, bienvenidos. Así es. También bienvenido a usted, doctor Roberto Ortega. Muchísimas gracias por la presentación y bienvenidos a cada uno de los compañeros profesionales y técnicos del sector salud conectados a esta red amiga, la red Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bien, nuevamente, hoy viernes 22 de marzo, como bien lo ha mencionado, estamos conectados con el servicio de enfermería, de cardiología. Tengo la grata compañía de la licenciada Miriam Cáceres Álvarez, enfermera de gran trayectoria, especialista en lo que es la atención del cuidado y el cuidado del niño en cardiología. Y también nos acompaña, como ven ustedes, parte del equipo del servicio de enfermería. Entonces, estamos en este ambiente tan acogedor para que puedan recibir los conocimientos y las experiencias que trae el equipo de enfermería de cardiología. Licenciada Miriam Cáceres, el público la está esperando. Muy buenas tardes, agradeciendo participadamente por la invitación y para dar mi experiencia de tratamiento a niños ductus dependientes en el servicio de cardiología de acá del Instituto de Salud del Niño. Bienvenidos también a todos las colegas y otros profesionales que están conectados. Bueno, voy a empezar dando algunas generalidades importantes de lo que es la cardiopatía en general. Decimos que la incidencia de cardiopatías congénitas siguen ocupando un gran porcentaje de todas las malformaciones congénitas. Dentro de este grupo están las malformaciones digestivas y del sistema nervioso central, que también son altas. La mortalidad de las cardiopatías congénitas en nuestro país realmente siguen siendo altas, por factores que limitan, y hay factores que limitan el tratamiento paliativo o quirúrgico precoz. Sobre todo, uno de los factores es la accesibilidad que tenemos, ¿no? De otros lugares hacia un lugar especializado. El tratamiento y cuidado de los neonatos con cardiopatía ductus dependiente es altamente especializado. La ciencia y tecnología permiten mejorar la supervivencia y calidad de vida a través del uso de la prostaglandina E1, que es el tema central, ¿no? Pero antes quisiéramos decir así, sintéticamente, ¿qué es el ductus dependiente, ¿no? ¿Qué es las cardiopatías ductus dependientes y por qué tanto se habla de ellos? ¿Por qué se dice que la mortalidad es tan alta? ¿No? El ductus arterial es una estructura vascular que une el arco aórtico con la arteria pulmonar, que normalmente está presente esto en la vida intraútero, pero esto se cierra fisiológicamente en las primeras 15 horas y anatómicamente a las 3 semanas, normalmente, y eso esperamos que así sea. Pero hay cardiopatías que van a depender de esta permeabilidad. Por lo tanto, esta estructura es vital, ya que es la única vía de comunicación sanguínea entre el corazón y los pulmones para sobrevivir, ¿no? Es importante el diagnóstico precoz. Un adecuado diagnóstico médico prenatal, incluyendo una buena ecografía, historia clínica, historia familiar, etcétera, permite un diagnóstico oportuno y podrían de repente, ante una sospecha de una cardiopatía ductus dependiente, nos podrían derivar, o pueden ser las madres derivadas a un hospital de referencia y pueda así ser evaluado por un especialista, cardiólogo, por supuesto, y también esperar ese nacimiento en las mejores condiciones para un inicio precoz del tratamiento de prostaglandina, que evite sobre todo un deterioro clínico y mortalidad precoz del neonato, ¿no?
En todo caso, tendría que ser un resumen, ¿quiénes reciben y quiénes son los prematuros ductus dependientes? Hay dos tipos, uno que depende del flujo pulmonar y otro depende del flujo sistémico, que seguramente ya ha sido explicado también ya varias veces, ha sido explicado por los médicos, pero de todas maneras un pequeño resumen, es los pacientes con estenosis pulmonar, los estenosis con atresia pulmonar, los pacientitos con transposición de grandes vasos, cuya circulación pulmonar depende exclusivamente para su supervivencia, el ductus, ¿no? Y en los de sistémicos, especialmente nosotros hemos tenido la experiencia de los niños con coartación de aorta, estenosis pulmonar y ventrículo izquierdo hipoplástico, ¿no? Estas son las indicaciones para el uso de pacientes que reciben prostaglandina I. Nosotros podríamos reconocer, o los médicos que nos refieren, que hay, o colegas, hay manifestaciones clínicas del neonato ductus dependiente desde el momento que ya nace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el niño? El niño está gravemente enfermo desde que nace. En el niño con flujo pulmonar disminuido hay mucha cianosis, taquicardia, taquipnea, vasoconstricción en extremidades y acidosis metabólica, ¿no? Y es progresivo. En el de flujo sistémico inadecuado es, sobre todo lo que es más resaltante, es los pulsos de miembros inferiores ausentes, la presión arterial ausente y rápidamente hay un edema pulmonar. Habitualmente se produce la muerte rápidamente por acidosis metabólica progresiva, ¿no? Ese es un resumen de Entonces, el rol de la enfermera. Nosotros, como enfermeras, tenemos un gran papel, de repente el papel más crucial también para hacer un seguimiento a estos niños, ¿no? Se trata desde los centros de primer, segundo y tercer nivel, porque debemos realizar un adecuado tamizaje cardíaco. Ahora que está hablándose de mucho tamizaje, hacer un tamizaje cardíaco a los niños, como simplemente evaluando la oxigenación, perfusión, monitoreo estricto de funciones vitales, valoración de signos de alarma, y estos signos de alarma serían pues la hipoperfusión también, ¿no? Y la cianosis que no mejora. En nuestro centro especializado, nosotros, las enfermeras, tenemos un conocimiento necesario y debemos tenerlo, conocimientos de cardiología pediátrica, neonatología, farmacología, para proporcionar una atención oportuna, eficiente y eficaz al neonato ductus dependiente, pues de ello va a depender el éxito del tratamiento o no. Entonces, es importante. Nosotros como enfermeras, además, ¿qué podríamos valorar? ¿Qué signos de alarma podemos ver en el recién nacido? Bueno, como hemos dicho, la mayoría de los nacimientos depende del lugar donde haya el nacimiento. Siempre los niños normalmente van a tener frialdad distal, de repente una cianosis transitoria, etcétera, ¿no? Pero la característica un poco más para valorar es que el niño es prematuro o es que es de bajo peso, ¿no? Va a tener la mayoría de ellos una frialdad distal, una hipoperfusión persistente que no cambia, ¿no? Habitualmente ellos están taquipnéicos, pueden o no tener ruidos anormales respiratorios, por ejemplo, estreptores, no siempre hay. No hay incremento de la saturación después de los minutos y horas que nazcan, después de evaluar el Apgar, por ejemplo. No va a mejorar mucho, ni siquiera con la administración de oxígeno. Entonces, ¿qué debemos hacer las enfermeras, no? Vigilar la saturación, no solo la saturación, digamos, con el saturómetro. De repente va a ser necesario tomarle un AGA por el cordón umbilical, ¿no? De repente también hay que descartar la depresión del sistema nervioso cuando las mamás han sido sedadas antes del o en el trabajo de parto. Hay que descartar una enfermedad pulmonar, generalmente la membrana hialina, que traen también algunas manifestaciones clínicas parecidas.
Si se confirma y no mejora la saturación, ya estamos sospechando de un ductus dependiente, entonces es importante derivar urgentemente al neonato a un centro especializado para un inicio de tratamiento de prostaglandina 1. ¿Por qué digo derivado? Porque lamentablemente la accesibilidad del medicamento no está en todos los hospitales, ni siquiera de tercer nivel, ¿no? Para nosotros es un poco complicado también tenerlo, hay que hacer una solicitud importante, como un medicamento especial, etcétera. Y también por el costo, ¿no? Entonces, eso es importante, derivarlo, ¿no? ¿Y qué es el uso, qué es el alprostadil o la prostaglandina? Es un tratamiento paliativo de emergencia en neonatos con cardiopatías ductus dependientes, con el único objetivo de mantener esa permeabilidad del PCA abierto, de tal manera que pueda tener una adecuada oxigenación el niño, ¿no? Dependiendo del tamaño de la lesión o el tamaño de la estenosis o la atresia pulmonar, es que los médicos aumentan el flujo o tienen una dosis de inicio. Eso es particular según el peso del paciente también, ¿no? Bueno, la prostaglandina como medicamento tiene muchas consideraciones a conocer. Tiene un efecto vasodilatador, tiene un tiempo de vida de 5 minutos, es decir, apenas ya estamos iniciando el tratamiento, ya debemos estar valorando los cambios. Se metaboliza en un 80% en los pulmones, su excreción es por vía renal, y bueno, esto es controversial, no administrar oxígeno. Pero hay casos especiales que vamos a hablar más adelante que sí se puede usar con FiO2 un poco bajo, ¿no? Y si hay fiebre en estos pacientes, no dar AINES, ¿no? También vamos a explicarlo por qué. Entonces, la prostaglandina como medicamento tiene muchos beneficios y también desventajas. El gran beneficio es que va a salvar la vida del paciente, del neonato, mejorando su saturación de oxígeno, evitando la acidosis metabólica producto de la hipoxemia y mejorando la presión arterial y pulsos en los niños que tienen estenosis severas, ¿no? Y la gran desventaja, paradójicamente, de la prostaglandina es que rápidamente van a aparecer efectos adversos. Estos efectos adversos que incluso pueden comprometer la vida del niño. Por lo tanto, debemos estar muy atentas. Como resumen, entonces la prostaglandina disminuye la mortalidad del niño, del bebé con cardiopatía ductus dependiente. Estabiliza al neonato crítico por la mejora de la oxigenación. Y nosotros debemos mantener, enfermeras, un cuidado y tratamiento paliativo de emergencia seguro y eficaz, ¿no? Conocer el uso, preparación y conservación de la prostaglandina. Entonces, la intervención de enfermería, yo la he clasificado para una más didáctica comprensión de repente, en una intervención antes, durante y después del tratamiento, ¿no? Antes. Nosotros cuando tenemos conocimiento de un paciente que viene con un diagnóstico de cualquier cardiopatía ductus dependiente, vamos a preparar el ambiente. El ambiente tiene que ser adecuado, que haya buena ventilación, buena iluminación, que haya empotrados para uso de ventilador mecánico, por ejemplo, para celda térmica u otros equipos. Tenemos que tener una preparación de insumos. Le he puesto el coche porque tiene el coche de paro. ¿Por qué? Porque tiene que ir desde los medicamentos de reanimación cardiopulmonar hasta los, digamos, medicamentos expansores, aminofilina, otros medicamentos inotrópicos que se podrían usar en ese momento también. Y, por supuesto, la preparación del profesional competente para valorar y evaluar al paciente ductus dependiente, ¿no? Entonces, al recibir nosotros una información,
previa, tenemos que conocer cómo se transportó ese paciente, en qué condiciones y de qué lugar viene, porque no es igual que el paciente esté viniendo del Hospital Santa Rosa, que queda cerca a nosotros, o que venga de un centro más alejado o de provincia, ¿no? Tenemos que ver datos particulares del niño, el peso, estado hemodinámico, temperatura, frecuencia cardíaca, etcétera, presión arterial en los 4 miembros, grado de perfusión, accesos venosos con que viene, porque muchos niños vienen sin acceso venoso, confiable, ¿no? Y confiable es una vena central, ¿no? Entonces, y cuánto de Apgar tuvo al nacimiento, algunos resultados que ya del laboratorio que ya se tomaron de repente, datos de la madre, que es importante, si la madre tuvo diabetes, etcétera, etcétera, para poder saber también nosotros, ¿no? Entonces, siempre, hasta el momento, cuando nos derivan a un paciente ductus dependiente de otros centros hospitalarios, gracias a Dios nos derivan con un catéter PICC, que es el acceso venoso totalmente más confiable, porque es un niño crítico que a veces no da tiempo para ponerle en cuanto llegue el paciente, ¿no? Entonces, la preparación de la prostaglandina es una preparación especial. De todas maneras, nosotros como profesionales de enfermería sabemos que una adecuada preparación y administración de los fármacos han mejorado la seguridad y la calidad del tratamiento que damos, que ofrecemos. Sin embargo, hay que tener consideraciones generales para un paciente, para la administración de un paciente con cardiopatías en general, ¿no? El cumplimiento estricto de vías de bioseguridad, porque nuestro paciente cardíaco siempre está en riesgo de tener más probabilidades de tener infecciones intrahospitalarias y también endocarditis. La mayoría de los medicamentos en cardiología pediátrica y neonatología más usados son por vía parenteral, que puede ser directa, intermitente o por infusión. Y evaluar siempre el pH y osmolaridad, que son muy altos generalmente para las venas de los recién nacidos. Hay algunas condiciones especiales en las cuales es necesario usar una vía central. Además, una bomba de infusión, monitor cardíaco, más todavía para ver el ritmo, ¿no? El ritmo cardíaco, el electrocardiograma, tener un coche de paro listo, desfibrilador, y por supuesto, como lo estamos reiterando, una enfermera preparada que sepa valorar y se anticipe a todos los efectos adversos que va a presentar y que se esperan en este niño, ¿no? La reconstitución, dilución y administración, yo creo que lo sabemos todos, pero en un niño cardíaco es diferente. En el medicamento liofilizado o en polvo debe ser, siempre debemos diluirlo en agua destilada. La mayoría de estos fármacos incluso podemos disolver otra vez, ¿no? O sea, tener pequeña cantidad y disolver. La dilución, eso va a depender si usamos dextrosa o usamos solución salina, eso depende del tipo de medicamento. Y también vamos a ver la osmolaridad y el pH que tiene para usar y valorar una vena periférica gruesa o una vía central con un catéter PICC de preferencia, ¿no? En cuanto al volumen, es importante que la enfermera sepa, además, que si tiene una cardiopatía con flujo pulmonar disminuido, o tendrá una cardiopatía con flujo pulmonar aumentado, o simplemente será una cardiopatía cianótica. En cualquiera de los casos hay que conocer, porque en los niños con cardiopatía cianótica, flujo pulmonar disminuido, podemos disolver con mayor volumen, pero en los demás debemos restringir un poco, ¿no? Y la conservación. Nosotros como enfermeras sabemos que la conservación de medicamentos en todo sitio no debe ser más de 12 horas. Nosotros aquí en el Instituto del Niño, en el Servicio de Cardiología, generalmente descartamos todos los medicamentos a las 12 horas, ¿no? Sin embargo, la prostaglandina E,
por el costo y beneficio que tenemos, es muy caro. Antes costaba 1.500 soles y luego han ido bajando progresivamente y ahora creo que está en unos 600 soles una ampollita de 1 centímetro y que debe ser usado cada 24 horas. Entonces, ese es el motivo que nosotros usamos, guardando en buena conservación en condiciones asépticas, 15 días con un buen resultado. No hemos tenido una disminución de, digamos, de la efectividad del medicamento, ¿no? Entonces, ese es el único medicamento que usamos tanto tiempo. Entonces, la preparación de la prostaglandina E, primero, nosotros tenemos que saber conocer el medicamento, tener nuestro material listo para preparar en cuanto llegue el niño. ¿Por qué en cuanto llegue el niño? Porque muchas veces han venido nuestros pacientes de otros hospitales ya con la dosis del medicamento preparado y preparado toda una ampolla, por decir, en 50 centímetros, 100, y lo que aquí no es manejable por nosotros, por los microgramos kilo minuto que todos debemos conocer, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la reconstitución, bueno, la prostaglandina viene 500 microgramos en 1 mililitro o 1 centímetro, que es, pues, una ampollita en bastante dosis, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros preparamos en el servicio en un Volutrol. Esa ampollita de 1 centímetro la preparamos con 49 centímetros de solución salina. De tal manera que esos 50 centímetros, la equivalencia sea 1 centímetro igual a 10 microgramos, que es mucho más fácil para nosotros preparar y interpretar, ¿no? Y la dilución, aparte, esta se consideraría como una solución o una preparación madre. De ahí recién nosotros vamos a sacar la indicación que va a dar el médico, ¿no? Entonces, y la fórmula ya lo sabemos en el servicio, es peso por 30, simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente pesa, porque como les dije que los niños generalmente son de bajo peso los que tienen ductus dependiente, pues generalmente vienen con un peso de 2, hasta de 1.500 hemos tenido, de 2 hasta 3 máximo, ¿no? No son niños grandes. Entonces, si nosotros hacemos la preparación de la prostaglandina para infundirlo, entonces vamos a preparar la indicación que siempre nos dan en 25 centímetros. Y la cantidad que le corresponde con el peso del paciente, ¿no? En este caso, del ejemplo, nuestro bebé de 2 kilos, vamos a multiplicar por, digamos, por 30 y nos saldría en total 60 microgramos, que equivale a 6 centímetros. Eso vamos a prepararlo generalmente en dextrosa, ¿no? También ha habido oportunidades que hemos preparado en solución salina, pero generalmente es en dextrosa de 5 o mayor concentración, dependiendo de los resultados, digamos, del niño pues su glucosa o su hemoglucotés en el momento, ¿no? Y se inicia por infusión continua, cambiándolo cada 24 horas. Y la conservación de este medicamento lo hacemos en refrigeradora en condiciones asépticas y a una temperatura de 2 a 8 grados. También, ¿qué debemos hacer una vez que tenemos a nuestro bebé frente a nosotros? Es importante albergarlo en una celda térmica, previamente pesado, ¿no? Previamente. Valorar así rápidamente, valoramos el estado hemodinámico, signos de alarma, realizar un examen físico completo, comprobar si es que viene con un PIC, comprobar la permeabilidad del acceso. Si es demasiado urgente, iniciamos por vía periférica, pero una vena de gran calibre. Y si no, de preferencia, y nuestras colegas de neonatología, están realmente capacitadas y casi siempre nos mandan con un catéter PIC. Luego, controlamos las funciones vitales antes de iniciar el tratamiento, porque como recordaremos, el tiempo de vida media es 5 minutos y entonces rápidamente hace efecto
y empiezan los signos de adversos, ¿no? Que presenta y por lo tanto debemos controlar. Siempre debemos tener al lado, antes de iniciar, un ventilador mecánico, un resucitador manual, drogas de reanimación cardiopulmonar, debemos tener pues un monitor cardíaco, medicamentos de urgencia, etcétera, para poder iniciar. Luego, los primeros signos que vemos nosotros, signos de, digamos, síntomas o signos adversos al medicamento, va a ser el apnea. El niño rápidamente hace apnea, fiebre e hipotensión. Entonces nosotros tenemos que estar alertos para poder anticipar o comunicar. Bueno, el equipo médico y enfermera siempre estamos ahí presentes durante el inicio del tratamiento, pero aún así hacen apneas prolongadas que no salen, entonces tenemos que estar preparadas con todo nuestro material y equipamiento, ¿no? Y pasados los 30 minutos, recién el paciente a veces puede tener diarrea, hemorragia, petequias tipo trombocitopenia, hipoglicemia, etc. Eso ya progresivamente lo vamos evaluando, ¿no? Y después de iniciar el tratamiento ya con mayor calma, viendo los primeros minutos de que el paciente no ha tenido mayores repercusión hemodinámica, entonces podemos participar de todas maneras en los exámenes complementarios. Por ejemplo, siempre le tomamos el electrocardiograma pasando la etapa de aguda sobre todo, ecocardiograma, rayos X de tórax, control de exámenes de laboratorio nuevamente, por ejemplo, glucosa, electrolitos, hemograma, etcétera, ¿no? Es importante, una vez que ya esté más estable el niño, ver la forma de alimentación. Si el niño persiste con su polipnia y está algo descompensado, tal vez iniciar por sonda, y si no por goteo. Eso lo vamos a evaluar progresivamente. Es importante facilitar el acompañamiento de los padres. En este caso, a veces la mamá no está presente en algunos días, pero el padre, los familiares más cercanos, el cuidador, etcétera, deberían estar presentes, ¿no? Y conociendo las normas de la institución, del servicio, por ejemplo, orientarles sobre sus derechos, deberes, digamos, derivarlo a servicio social, porque como este tratamiento es realmente paliativo, él va a tener que someterse a un cateterismo intervencionista o cirugía. Por lo tanto, los padres tienen que estar preparados para, por ejemplo, conseguir donantes de sangre, estar más informados de todo el acontecimiento que va a ser sometido luego de que mejore su cuadro clínico, ¿no? Entonces, sería eso todo lo que tengo que decir en resumen. Cualquier, digamos, pregunta, estoy llana a responder, porque lamentablemente la prostaglandina E1 no hay en varios centros, y que lo ideal, como en otros países, debería ser, debería tenerse, ¿no? Y solamente preparar, digamos, la enfermera en un centro de, digamos, postas no creo, porque en muchos lugares no hay las condiciones, sobre todo para después de que el niño tenga manifestaciones de signos de, digamos, que hemos visto adversos, ¿no? Sobre todo. Entonces, cualquier pregunta yo estoy llana a responder, la he hecho de una manera un poco más resumida. Muy bien, doctor Roberto Ortega. Creo que vamos a esperar si hubiera alguna de las preguntas. ¿Tendrá usted para compartirnos? Bien, felicitaciones y muchísimas gracias a la licenciada Nirva Cáceres y a todo el equipo de servicio de cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Felicitaciones, excelente exposición, muy didáctico. Sí, creo que todo el personal ha podido comprender cómo están trabajando con la prostaglandina desde el servicio de cardiología. Pediría al equipo que está viendo en estos momentos la telecapacitación, si tienen alguna pregunta,
personal de enfermería, en estos momentos se puede enviarla. Más bien las preguntas que yo podría realizar serían como, por ejemplo, a cómo se administra el medicamento, en cuánto tiempo se pasa el medicamento, en qué momento esperar las reacciones adversas, si son instantáneas o pueden demorar en aparecer, ¿no? Como nos había mencionado, el tema de la hipotensión, la apnea, la fiebre. Sí, la administración de prostaglandina realmente debe ser inmediata, ¿no? En cuanto se diagnostica al niño con ductus dependiente. Lo más pronto, lo más precoz posible para evitar el deterioro clínico del niño, ¿no? Entonces, la forma de administrarlo nosotros es, primero, tener conocimientos básicos de cómo viene el niño. Aparte de su ductus dependiente, de repente el niño está con problemas de hipoglicemia, con problemas de alteración de electrolitos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que valorarlos. Y eso podría incrementar, digamos, las reacciones adversas, ¿no? Entonces, nosotros al momento de administrar el medicamento, primero controlamos, previo a la administración, controlamos las funciones vitales. Y por bomba de infusión, preparando la dosis siempre indicada por el médico y corroborando con el peso del paciente, vamos a prepararlo en un equipo volumétrico, pero para bomba, en 25 centímetros nada más, que dure las 24 horas del día. Y generalmente la dosis de inicio es 0.1 a 0.5, y eso ya es indicación médica de acuerdo al peso y estado crítico del paciente, ¿no? Nosotros vamos a pasar siempre, generalmente pasamos a 1 centímetro, que equivale a 0.1 microgramos kilo minuto, y eso va a ser progresivamente. Si el niño presenta a los 5 minutos o inmediatamente iniciado la prostaglandina, signos adversos, sobre todo el apnea, el médico va a decidir disminuir el goteo. Y si por el contrario, el niño no mejora la saturación, que eso es lo que esperamos, el aspecto clínico se está peor deteriorándose, ellos pueden aumentar hasta 0.04 microgramos por kilo minuto. Entonces, eso depende, la dosis, y es manejable inmediatamente después de que empiezan los signos adversos. Y gracias a Dios, cuando se presentan estos signos adversos, si se disminuye, va a disminuir los signos adversos. El apnea, la rubicundez, la fiebre va a disminuir. Si no se maneja la dosis, va a continuar, y eso podría llevarlo a un niño a un paro cardiorrespiratorio y hacer, pues, prepararse para una reanimación, incluso para la instalación de ventilador mecánico. Muchas veces ha sido necesario, pero simultáneamente se tiene que poner oxígeno, pero también, como les dije inicialmente, hay controversia en el uso de oxígeno, pero si el niño lo requiere y ya está usando prostaglandina, sí se puede usar. Muchísimas gracias, licenciada Nirva Cáceres. Tenemos una pregunta en el chat que nos dice: muchas gracias por la ponencia. Es importante la unificación de criterios de dilución para no perder el medicamento. Y dice una consulta: ¿se debe proteger de la luz? ¿Cómo se debe conservar el medicamento? Solución madre. Primero debemos conocer que hay una solución madre, una solución que vamos a reconstituir, como les dije, por costo-beneficio, y porque además el niño, por decir, necesita 30 microgramos, y diluirlo, la ampolla, no vamos a poder sacarla. 30 microgramos de 500 es 0.00, ¿no? Entonces, eso es difícil para nosotros. Por lo tanto, en otras instituciones, a veces diluyen esa presentación en 100, lo que no es funcional. No necesita protegerse de la luz. Sin embargo, sí, la efectividad del medicamento va perdiendo si no está, si está a la luz, va perdiendo, ¿no? Pero un poco. Pero no es demasiado. Nosotros para el manejo siempre lo hacemos cada 24 horas, y así pueden modificar la dosis los médicos, o pueden modificar la concentración, o pueden modificar el VIG, o sea, calorías en el niño,
Y por eso es la preparación cada 24 horas. En otras instituciones lo pueden mantener incluso 2 días de esa preparación, pero para nosotros, por el estado crítico del paciente, es más fácil manejarlo en 24 horas. Generalmente es, bueno, la infusión es del medicamento único, ¿no? Único, no hay otro medicamento en esa vía. Es vía exclusiva, ¿no? Sin embargo, se puede manejar la concentración de dextrosa o solución salina, o poner solución salina. O sea, dextrosa al 5%, puede ser al 7.5%, sí se puede manejar, incluso al 10%, pero por vía exclusiva. La preparación madre la conservamos y nos puede durar hasta 15 días. De esa preparación madre, nosotros sacamos la dosis que corresponde, que lo indica el médico, y que podemos corroborarlo con el peso del paciente, ¿no? Entonces, lo sacamos con la fórmula, y eso vamos a prepararlo. Por decir, nos indicaron, digamos, 30 microgramos de prostaglandina. Entonces, nosotros vamos a sacar esa prostaglandina que equivale de la solución madre 6 centímetros, y vamos a prepararlo ya no en los 25 centímetros, sino vamos a completar a los 25 centímetros con dextrosa al 5% o solución salina. Entonces, en un total de 25 vamos a tener, ¿no? Y así descontar. Y eso siempre, pero siempre se debe poner por bomba de infusión. ¿Por qué? Ya vieron los efectos, ¿no? Si no, sería fatal para el niño. Excelente, muchísimas gracias. Licenciada Cáceres, también estamos viendo que la importancia de refrigerarlo de 2 a 8 grados Celsius, ¿verdad? Sí, sí. Como tenemos realmente tanto tiempo por costo-beneficio preparada la ampolla, es importante sobre todo por normas de bioseguridad, ¿no? Y contaminación del medicamento. Muchísimas gracias. Por aquí no tenemos más preguntas, no tenemos otras preguntas en el chat. Quizá la licenciada María del Carmen Taquilla podría quizá agregar alguna pregunta. Estamos muy agradecidos. Sí, realmente este tema es bastante motivador, pero también preocupante, porque estamos tomando conocimiento que la adquisición de este fármaco a nivel de todas las instituciones de salud es prácticamente muy difícil, ¿no? Está tan solo direccionada a instituciones donde hay especialidades de alta complejidad, y esto nos llama a reflexión, y de repente preguntaría aquí a la licenciada Miriam, en estas circunstancias, ¿qué recomendación en todo caso podría ser la más adecuada para transmitir para los médicos y enfermeras de instituciones de menor complejidad, entonces, de no contar con este medicamento? ¿Cuál sería entonces su intervención más acertada? ¿Qué es lo que esperamos nosotros de estos profesionales para con sus pacientes neonatos? Bueno, primero es importante un buen control prenatal, ¿no? Ver antecedentes, supongo, antecedentes familiares, digamos, tratamiento de la mamá que recibe, si es una mamá diabética, si es una mamá que tiene algún problema cardíaco, va a haber mayor probabilidad del niño que tenga una cardiopatía de cualquier tipo, ¿no? Sin embargo, es muy importante para nosotros, por la experiencia que tenemos, que haya una, primero, valoración del embarazo, ¿no? Con una buena ecografía de repente, donde se pueda detectar en los primeros meses ya de gestación, ya que la cardiopatía se forma de 6 a 8 semanas, ya se visualizan las malformaciones intraútero. De repente, detectarlo y enviar médico, enviar al especialista, al cardiólogo, para que puedas confirmar el diagnóstico intraútero del niño, y nosotras poder esperar en cualquier institución ya a una madre sabiendo que trae un niño con una cardiopatía, y más aún ductus dependiente. Entonces,
evitaríamos que digamos, el deterioro clínico del niño sea muy rápido y disminuiríamos la gran mortalidad que hay en estos niños. Estos niños generalmente se mueren en las primeras horas o a los días, pero si no hay prostaglandina, es inminente la muerte precoz en estos niños. Y la derivación adecuada, de reconocimiento y adecuado a un centro especializado. Bueno, sería excelente y lo ideal que todos los centros materno-infantiles cuenten con las ampollas de prostaglandina, porque la accesibilidad, por la experiencia que nosotros tenemos, los pacientes no solo vienen de Lima, vienen de provincia y vienen en condiciones que se demoran por el vuelo, así sea por vuelo, se demoran pues horas. Y eso ya se va perdiendo un tiempo valioso y va deteriorándose el niño, va complicándose digamos, y la supervivencia ya va disminuyendo. Además, ¿por qué también tendría que referirse pronto a un centro especializado? Porque aquí no solo va a vivir con prostaglandina, como hemos hablado, la prostaglandina es un tratamiento paliativo. Entonces va a necesitar una atrioceptostomía por cateterismo cardíaco o también de repente una cirugía. Y la cirugía ya tendría que ser prácticamente correctiva. Generalmente aquí no hacemos en el instituto las correctivas por las condiciones del niño. Generalmente son niños de bajo peso, desnutridos, o hay otras causas adicionales asociadas. Por ejemplo, las malformaciones congénitas cardíacas no solo vienen solas, vienen asociadas a muchas malformaciones del corazón y otras también, ¿no? Entonces habría que todavía compensarlos y ver, y entonces la prostaglandina solo nos da tiempo a diferir un tratamiento, digamos, más eficiente en un momento adecuado, ¿no? Eso es lo... Muchísimas gracias, licenciada Nirva Cáceres. Es importante lo que ha dicho entonces, que tenemos que tener las prostaglandinas en los centros materno-infantiles, diagnóstico temprano para prevenir entonces la morbimortalidad en estos pacientes. El tema de hoy ha sido muy importante, la esperamos en otras telecapacitaciones. Quedamos a ustedes. Muchísimas gracias. Así es. Entonces, hasta muy pronto y seguimos en contacto con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.